Buenas noches, mi nombre es Caterina Lorena Riascos Gején, estudiante de cuarto semestre de la Fundación Universitaria de Popayán. En el día de hoy vamos a abordar el tema sobre la estructura del proceso verbal. En el proceso verbal se trata de todo asunto que no está adscrito a un proceso especial. A través de estos procesos se discuten todas las controversias sobre hechos inciertos y discutibles, y que de acuerdo a su cuantía, este tipo de procesos declarativos son denominados también generales o típicos y se dividen en dos, que son los procesos verbales de mínima cuantía y los procesos verbales de mayor cuantía. La estructura del proceso o procedimiento tiene tres partes, que son la etapa introductoria, que generalmente es de naturaleza escrita, donde se presenta la demanda, la contestación de la demanda, la formulación de excepciones, debate oral. El debate oral, que es cuando inicia la audiencia inicial y termina avanzada la audiencia de instrucción y juzgamiento, cuando no es necesario practicar pruebas. La tercera es la etapa conclusiva, que se presenta en las alegaciones y en el pronunciamiento de la sentencia del juez. Estas etapas se desarrollan preferiblemente de manera oral, desde la audiencia inicial hasta la audiencia de juzgamiento y sentencia. En la etapa introductoria contempla entonces que es una demanda, la aceptación de la demanda, una notificación personal del auto admisorio de la demanda. El traslado de la demanda generalmente es por 20 días. La contestación de la demanda en la que el demandado puede asumir varias posiciones, como proponer excepciones de fondo, excepciones previas, allanarse a las pretensiones formuladas en la demanda principal o simplemente puede quedarse inactivo y no contestar. Entonces, la audiencia inicial es la primera fase oral de este tipo de procesos, que se inicia con un interrogatorio de las partes, decisión de excepciones previas, fijación del litigio, intento de conciliación, control de legalidad, decreto de pruebas, práctica de las pruebas, sentencia y programación de la audiencia de instrucción y juzgamiento en caso de ser necesario. Así las cosas, la demanda con la que se promueve este proceso y cualquier otro, como lo ordena el artículo 82 del Código General del Proceso, debe estar sujeto a los requisitos de toda índole. Asimismo, el juez debe estudiar la demanda para designar uno de tres posibles decisiones, que son la de admitirla, rechazarla o inadmitirla. Si el juez decide admitirla, debe disponer la notificación del auto admisorio al demandado y su correspondiente traslado, que en el caso de admitirla tiene 20 días, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. En el traslado de la demanda, el demandado puede adquirir una o varias conductas, que son las siguientes: guardar silencio, hacer recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda, contestar la demanda allanándose, contestar la demanda formulando excepciones de mérito, como las de desvirtuar, la contestación de la demanda y vinculación de otra parte, la formulación de excepciones previas y la reconvención. La contestación de la demanda con excepciones de mérito y formulación de excepciones previas. Reconvención y excepciones previas. Reconvención, contestación,
con excepciones de mérito y proposición de excepciones previas. Recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda inicial, la contestación con excepciones perentorias, formulación de excepciones previas y reconvención. También debemos tener en cuenta la asistencia a la audiencia y la inasistencia y las consecuencias de la inasistencia injustificadas a la audiencia. Primero que todo debemos mirar que la estructura del proceso verbal consta de una audiencia inicial, la de la instrucción y de juzgamiento, que son las que permiten decidir el asunto que se está tratando. Todo lo que se diga en la audiencia quedará grabado en medios audiovisuales, grabaciones o cualquier otro medio que garantice la seguridad de tener la información de lo actuado que quede bien resguardada. Esto según el artículo 107, numeral 4 del Código General del Proceso. En el supuesto de que alguna de las partes no asista a la audiencia y no excusa su inasistencia, con posterioridad, esto hará lucir las excepciones puestas por el demandado, con lo cual se presume que son ciertos los hechos de la demanda. La parte que inasista a la audiencia y no justifique su inasistencia, con posterioridad se le impondrá una sanción económica con multa de 5 salarios mínimos legales vigentes, los cuales serán depositados a la cuenta del Consejo Superior de la Judicatura. Si una de las partes no asiste a la audiencia dentro de los 3 días siguientes mediante la acreditación de inasistencia de fuerza mayor o caso fortuito, también asimismo, como ninguna de las partes asiste a la audiencia, esta no puede llevarse a cabo, y si tampoco ninguna justifica oportunamente su inasistencia, el juez por medio de auto declarará terminado el proceso según el artículo 372, numeral 4, inciso 2 del Código General del Proceso. La decisión de las excepciones previas, cuando se trate de excepciones previas que quedarán pendientes de resolver en atención a la necesidad de tener que practicar pruebas diferentes de la documental, el juez inicia la audiencia pronunciándose sobre ellas. Si no prosperan, la audiencia inicial continuará en la conciliación. Si alguna prospera, pero sin que ello impide la terminación del proceso, corregido o allanado el registro que hacía falta, la audiencia continúa. Si no se corrige la demanda, el juez la rechazará. La decisión que profiera sobre las excepciones previas solo es susceptible del recurso de reposición, mas no de la apelación. En la conciliación, el juez iniciará la conciliación de la controversia, lo cual él dispondrá en la audiencia inicial que las partes concilien sus diferencias, que su acuerdo entre ellas sea justo y que esto no implique un prejuzgamiento. Otro punto en el proceso verbal tenemos la sentencia, que si se trata de una audiencia en la que, a pesar de ser inicial, se haya evacuado las pruebas que se pretenden hacer valer, el juez deberá correr traslado a las partes para que lleguen de conclusión de forma oral. La intervención del juez no podrá exceder 20 minutos para cada una de las partes. El juez
por solicitud de una de las partes, podrá utilizar un tiempo extra para incrementar alegaciones. También tenemos que la fecha y la hora para que tenga lugar de la audiencia de instrucción y juzgamiento y ya declaradas las pruebas que harán valer en el proceso. Antes de terminar la audiencia inicial, el juez dirá la hora y la fecha en la que se llevará a cabo la audiencia de instrucción y juzgamiento. Cuando haya una inasistencia previa y que ésta haya sido justificada, hará una fijación del litigio por segunda vez. Hará un rechazo de las pruebas de la audiencia inicial que el juez considere innecesarias. Hará también una práctica de pruebas. A continuación, voy a exponer tres preguntas sobre la lectura de los procesos verbales. La primera pregunta consiste en que, ¿cuál es la audiencia más importante del proceso verbal? Como respuesta tenemos que la audiencia de instrucción y juzgamiento, ya que en ella no solo se terminan de practicar las pruebas pendientes, sino que se definirá mediante fallo el litigio. La segunda pregunta es, ¿qué consecuencias puede provocar la inasistencia injustificada a la audiencia? La respuesta es la respuesta es las consecuencias que se le impondrán, que son pecuniarias, con una sanción equivalente a 5 salarios mínimos legales vigentes, los cuales deberán ser depositados a la cuenta del Consejo Superior de la Judicatura. Tercero, mencionar 3 conductas que puede tener el demandado frente al proceso declarativo. Como respuesta tenemos que el demandado puede guardar silencio, interponer recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda y también puede contestar la demanda allanándose. Muchas gracias por su atención.